Sí. Hoy en realidad me pongo siempre muy alegre de ver al doctor Nicolás Pérez y el agrado de presentarlo siempre, ¿ya? Él hoy día nos va a hablar de un tema bastante interesante que es de la inestabilidad crónica. El doctor Pérez Otorrino, de España, ¿no es cierto? Él trabaja en la Clínica Universidad de Navarra, él es investigador especialista en temas vestibulares. Así que, Nicolás, cuando quieras, puedes comenzar. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. En efecto, aquí ya se está haciendo de noche, hoy es viernes y bueno, estamos ya en el invierno y yo tengo una voz un poco cascada porque entre ayer y hoy he estado casi todo el día, los 2 días viendo consulta, pero bueno, yo creo que voy a aguantar hasta el final. Bien, y muchas gracias por la invitación. De hecho, yo propuse el tema y el que cuando me dijo, oye, hay que hablar de algo, yo dije, pues vamos a hablar de inestabilidad crónica, ¿no? Porque yo creo que es uno de los temas habitualmente más duros al que hay que enfrentarse, ¿no? Bien, ya por entrar directamente en trabajo y sobre todo agradeciendo a Elías sus palabras y su invitación y sobre todo también dándole mi mayor enhorabuena por lo que está organizando, ¿no? Que eso yo creo que son muy interesantes y me da mucha envidia porque en realidad ahora mismo toda la actividad online o en streaming o grabadas que estáis haciendo en Chile, México, Argentina es impresionante. Bueno, pues yo quizás empezaría a pensar cuántos pacientes veo con inestabilidad crónica. Justo el 25% de mi consulta es un tipo de problema que me acompaña. Todos los días veo uno o dos pacientes cuya única motivo de consulta es inestabilidad crónica. Bien vienen directamente a la consulta, bien vienen derivados por un médico de la clínica. Y yo lo que quisiera reflejaros muy claramente es, sepáis o no sepáis lo que hacer, explorar al paciente. O sea, yo creo que es lo más, o sea, una historia clínica de inestabilidad crónica es muy prolija, a veces son detalles, el paciente viene con interpretaciones ya de lo que le está pasando, es casi imposible separar bien lo bueno, lo importante, lo irrelevante, es muy difícil. Entonces, yo hay muchas veces que voy directo a la exploración con cuatro preguntas, pero voy directo a la exploración. Otras veces no puedo realmente hacer toda la historia clínica y detallarla, ¿no? Pero yo os recomendaría, nunca puede faltar una muy buena exploración, aunque no sepas lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Luego, no hay que olvidar que es un abordaje multidisciplinar. Aquí entran en juego neurólogos, en mi caso, entran en juego fisioterapeutas porque van a entrar en el tratamiento, internistas, endocrinólogos, traumatólogos. Yo tengo muy buena relación con los traumatólogos. Aquí en España es muy común que todos los problemas del vértigo o la inestabilidad culpable sea la columna cervical, con lo cual lo primero que hice es siempre tener una buena relación con los traumatólogos que ven columna cervical o columna en general y ponerme a su disposición para ver pacientes y surgen pacientes muy interesantes. Casi siempre es vértigo posicional. Bueno, muchas veces tampoco vamos a poder hacer un diagnóstico como muy exacto o incluso un tratamiento muy preciso, porque a veces el seguimiento son pacientes que en la medida que los vamos viendo a lo largo de 6 meses, 12 meses, a veces se aclara el panorama. Yo no tengo una estructura de diagnóstico inamovible, es decir, voy aprendiendo día a día. Cuando hablo de exploración, pues hablo de exploración muy sencilla y muy básica, ¿no? La exploración otoneurológica tiene estos tres pilares: el equilibrio, marcha y coordinación motora. Nosotros hacemos mucho equilibrio, donde quien gana son los reflejos vestibulares, el ocular, como en el vídeo Head Impulse Test, la exploración del reflejo vestíbulo espinal con los potenciales cervicales y oculares. Es otra forma de ver el reflejo vestíbulo ocular. Me contaba justo antes el trabajo tan interesante que están haciendo Elías y sus doctorandos sobre reflejo vestíbulo espinal en el masetero. Bueno, pues es una manera muy original también de ver estas cosas, pensando en pacientes que tienen un problema de cuello. Bueno, pues mira, lo acabo de aprender, me ha gustado mucho, te lo agradezco, porque por lo menos ya sé dónde resolver algún problema. La exploración del nistagmo, siempre con sin fijación visual, valorar si es un nistagmo evocado por la mirada. Es fundamental, en este caso veis un nistagmo espontáneo derecho tremendo, cómo la fijación visual lo anula durante esos 20 segundos.
que está con la supresión, y las pruebas de marcha, en las que también se van, digamos, agregando las de equilibrio, como la prueba de Romberg, ¿no? Las pruebas de coordinación motora, como os decía antes, muchos pacientes me vienen derivados del neurólogo, con lo cual yo me encuentro, sin más, haciendo una exploración complementaria. Bueno, a mí estas cosas sí me gusta empezarlas con casos clínicos, ¿no? Y quería aprovechar para haceros este anuncio. Este es un curso que yo hago con Eduardo Martín en el Hospital de Getafe. Este año lo vamos a hacer en la clínica, aquí en Madrid. Turnamos un hospital y otro sobre casos clínicos, ¿no? Queremos hacer una edición un poquito especial para el 21 de mayo. Es un día entero viendo casos clínicos, repasamos casos sistematizados y cerrados. Aproximadamente venimos a repasar 30 o 40 que sobre todo a uno le sirva de dinámica de cómo explorar y cómo plantear. Bien, pues este es un caso, el último curso, esta es la foto de este año, de junio, y es una señora de 77 años que viene a la consulta con la sensación primero de mareo, visión borrosa y alteración del habla desde hace 2 semanas, ¿no? Es como ella entra, ¿no? En la historia clínica precedente hay unas cataratas, le han operado por una histerectomía por miomas, y ella menciona inestabilidad, que en realidad que son una especie de calambres que ella define en extremidades inferiores, que dice, esto es mi inestabilidad, ¿no? Bueno, aquí yo tengo que aclarar muy bien, ¿no? Si la paciente tiene un mareo o tiene una inestabilidad. Yo creo que es la primera parte de la historia clínica y de hecho, cuando hablaba con la paciente, no es una sensación de mareo, sino que es una inestabilidad. ¿Por qué? Pues porque de pronto te dicen, no, no, yo me mareo solo al caminar, pero marear es esa sensación desagradable, de náusea, de como en el coche. No, 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 es que me voy a los lados. Bueno, señora, estamos hablando de inestabilidad, incluso ataxia. La diferencia va a venir dada porque la inestabilidad no se acompaña de trastorno postural visible, cambio la ataxia sí. Bien, por lo tanto, primero tengo que saber que estamos sobre una inestabilidad que es más seria que el mareo y en este caso no hay caídas. Le pregunté, ¿tiene usted oscilopsia? Claro, no se lo pregunté así, ¿no? Le pregunté, una señora, cuando usted camina muy, muy, muy rápido, las cosas se emborronan, le cuesta enfocar, le cuesta reconocer las caras de las personas, le cuesta leer carteles mientras camina. Esto es oscilopsia. Y me dijo, no. Y dije yo, uy, qué bien. Pero me dijo, pero es que camino muy lenta. Entonces muchas veces no hay oscilopsia porque la gente camina muy lento. Y es que tampoco pueden caminar rápido. Por tanto, esta es la pregunta más peliaguda de la historia clínica, porque muchas veces decimos, oscilopsia, hay solo un 30%. Bueno, es que hay un 70% de gente que no puede caminar rápido. Bien, eso hay que matizarlo en la historia clínica. La siguiente historia, perdón, la siguiente pregunta, porque estoy pensando en una vestibulopatía bilateral, le pregunto si empeora en entornos poco iluminados. Y me dice que no, que para nada. No, no tiene una, un patrón de empeoramiento cuando hay poca luz. Eh, Le pregunto así con más detalles si me puede contar algo y me dice, bueno, estoy mucho peor por la mañana, pero no es al levantarme de la cama. Y luego hay dos cosas, ¿no? Que ya me cuentan muy claramente. Tengo una visión borrosa que es casi una visión doble, una diplopia. Nos costó mucho averiguar esto, si era una diplopia realmente o era solo una borrosidad visual del entorno, ¿no? Luego tiene problemas para tragar y tiene una disfonía. Bueno, la conversación con la paciente es normal. La motilidad ocular extrínseca, que es lo que, bueno, yo le hago rápidamente, hay una limitación para la abducción que cuando le pido que esté mantenido en esa posición extrema empeora y vuelve rápidamente a la posición primaria, de tal manera que parece que un nistagmo evocado por la mirada, pero esto es exploración clínica y luego lo hice con más detallada, ¿no? Hay una tosis palpebral que me llamó mucho la atención en los dos ojos y lógicamente tenía un lagoftalmos tremendo, ¿no? Pupilas normales, tenía una disfonía en la exploración, había una desviación de la laringe hacia la derecha y una marcada limitación para la apertura, la abducción de la cuerda vocal derecha. La lengua la protruye normal, la úvula se eleva de manera refleja correctamente. Bueno, cuando le exploro me encuentro con, uy, perdón, me encuentro con sacadas y un seguimiento muy normal, pero me insiste, esta prueba la hago yo, que cuando está en la posición extrema, cuando está moviendo en el seguimiento, ve como dos puntos que se acercan y se alejan entre sí.
veo un nistagmo espontáneo vertical hacia abajo al anular la fijación visual, suprimido por la fijación visual, pero he de decir que es una exploración muy difícil. Estos son casos reales, no llevamos al curso, no llevamos casos redondos, ¿eh? Esto es un caso muy real de un paciente muy difícil de explorar. Tiene un nistagmo de vibración craneal monofásico izquierdo y no hay nistagmo de posición y el Dix-Hallpike es negativo. Bien, este es el registro, como veis, del nistagmo espontáneo, difícil de precisar. Eh, Insisto, ese movimiento vertical hacia abajo que se confunde con el parpadeo, para mí es una definición clínica que yo hago, porque en realidad la paciente es muy difícil ese registro, pero viéndole bastante tiempo, creo que concluí que tenía un pequeño nistagmo vertical hacia abajo. Y esto es su prueba impulsiva. ¿Qué me llama la atención aquí? Aquí me llama la atención, como veis, las respuestas de los canales semicirculares superiores y posteriores bilateralmente reducida, mientras que los horizontales están en el límite y en todos ellos, menos en el superior derecho, hay muy buena cantidad de sacadas de refijación. Bien, y aquí es donde voy a hacer un pequeño inciso de cómo vemos esta prueba cuando tenemos un nistagmo vertical hacia abajo. Bien, yo creo que esto es un registro normal en el que uno puede ver cuando el paciente mueve la cabeza hacia la derecha, el ojo se desplaza hacia la izquierda, pero en este tipo de registro lo que estamos viendo es velocidad del ojo. Lo mismo que cuando mueve la cabeza hacia la izquierda, el ojo se va hacia la derecha, pero esto es una confusión que tenemos que aprender a resolver. En el caso del registro primero con los impulsos hacia la derecha, el ojo tiene un desplazamiento hacia la izquierda, y mientras que cuando el impulso de la cabeza es hacia la izquierda, el ojo va hacia la derecha. Pero este equipo nos presenta las velocidades, con lo cual las pone en el mismo eje. ¿Qué pasa cuando estimulamos hacia adelante y hacia atrás para estudiar los canales semicirculares? En este caso estamos explorando el superior izquierdo y el posterior derecho. Bueno, pues cuando echamos la cabeza hacia adelante, el ojo se va hacia arriba, es lo que estamos viendo en este registro. Insisto, esto es la velocidad del ojo desplazándose hacia arriba porque estamos explorando el conducto semicircular superior izquierdo. Mientras que veis aquí abajo, cuando movemos la cabeza del paciente hacia atrás para explorar el posterior derecho, el ojo lo que hace es un movimiento de infraversión hacia abajo, ¿de acuerdo? Con lo cual, nuevamente, es confuso porque este es un movimiento hacia abajo, ¿de acuerdo? Este es un movimiento hacia arriba en el caso del anterior. ¿De acuerdo? Esto es muy importante cuando analicemos los registros de VGIT, no confundirnos en esto. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando estamos viendo un registro de VGIT, en este caso, en este equipo, que es el que yo utilizo, y esto hay que trabajarlo cada uno en los suyos, los estímulos hacia adelante, hacia el canal semicircular superior de ambos lados, pues de movimientos verticales hacia arriba, mientras que en el caso del canal semicircular posterior derecho, de posterior, los movimientos hacia abajo se representan de manera positiva. Bien, ¿aquí qué está ocurriendo? Pues tenemos un paciente con una hipofunción en el canal semicircular superior izquierdo y lo que vemos es que la ganancia es muy bajita, el ojo, uy va, me ha parecido perdonar, ¿eh? Es que esta es perdonadme, que no me acordaba que aquí tenía sonido y me va a fastidiar. Decía yo que hablaba alguien detrás de mí y soy yo, porque esto está pregrabada, esta parte de la charla estaba pregrabada. Bueno, volvemos aquí, estamos en el ejemplo, una hipofunción del conducto semicircular superior izquierdo se refleja, como veis, por una baja ganancia. Lógicamente, el movimiento incompleto le pide al paciente hacer unas sacadas y estas sacadas son sacadas hacia arriba. Por tanto, cuando veamos un nistagmo vertical hacia arriba, ya sabemos cómo se va a ver en el registro del VG. ¿De acuerdo? ¿Cómo vemos un nistagmo vertical hacia abajo? Pues de esta manera. Este es el clásico registro en un VG de un paciente con un nistagmo espontáneo vertical hacia abajo muy intenso. Como veis, las sacudidas rápidas son hacia abajo en los canales semicirculares anteriores y hacia arriba en los canales semicirculares posteriores. Bien,
Esto no se trata de memorizarlo, sino cogéis papel y bolígrafo y os lo trabajáis porque es así de sencillo. Bien, en este caso no vimos ningún nistagmo interfiriendo aquí, en cambio hicimos la interacción visual vestibular que era normal y correcta. Bien, este paciente tenía una vestibulopatía bilateral desde mi punto de vista, afectando canales superiores y posteriores, salvando los horizontales. Esto es propio de una patología central. Hablé con el neurólogo porque yo pensaba que esto no era realmente un cuadro clínico, ni esto vascular, ni tumoral, y bueno, y detectamos una miastenia gravis, aunque el diagnóstico diferencial era con otros problemas. Bien. Por tanto, una paciente que me derivan por un problema de inestabilidad acaba en un diagnóstico de miastenia gravis y yo lo único que hice fue literalmente hacer mi sistemática de exploración, advertir los hallazgos que eran centrales, pero sobre todo perdón, los periféricos, pero sobre todo los que eran centrales y recabar la ayuda del neurólogo. Y esto es un poco lo que a mí me parece cómo abordo yo estos pacientes, ¿no? En primer lugar, para mí todo el trabajo consiste inicialmente en la fase de historia clínica de exploración, detectar si ha habido una vestibulopatía unilateral o bilateral. Luego me voy a detalles menores de la historia clínica, que pueden ser aspectos muchas veces de índole neurológica. Y muchas veces no hay nada, y nada, como se suele decir, para mí es un resultado también. Por tanto, la vestibulopatía la voy a intentar detectar bien por la historia clínica, bien por un uso amplio de medios de exploración. Insisto, se puede utilizar la prueba calórica si queréis también, pero bueno, para mí ya no existe, no la utilizo en estos casos. Detalles menores que son síntomas de interés y la valoración neurológica precisa. Y bueno, pues lógicamente cuando nada es nada, tenemos que pensar en algo sistémico o en algo de tipo farmacológico. La vestibulopatía, evidentemente, puede ser unilateral o bilateral, ya estamos en el diagnóstico diferencial. La unilateral, como veremos, puede ser compensada o no descompensada. Y la bilateral, sobre todo, tenemos que pensar que puede ser algo más bien evolutivo. De hecho, las formas más exageradas, objetivas, suelen ser trastornos neurológicos como este caso o vestibulopatía bilateral también. Y la forma más subjetiva, la que está libre de todo tipo de hallazgos clínicos en la exploración nuestra o neurológica, suele ser más bien por un problema médico general, polifarmacia, vascular o patología, perdón, cardíaca. Bien, esto es más de lo mismo, es el flujo de diagnóstico. Siempre os recomendaría arrancar por valorar si hay una vestibulopatía, de qué lado es, unilateral o bilateral. La primera, si es previa, si ha sido pues, un paciente que tuvo una neuritis vestibular, entenderme, pues va a tener inestabilidad en algún momento. O es algo progresivo, objetivo, insidioso, como pues una bilateral, ¿no? Puede haber un antecedente clínico, claro. Mire, es que yo tengo un diagnóstico, o vosotros habéis visto un paciente que lo habéis diagnosticado de una enfermedad de Meniere, como veréis, y en un momento dado se convierte en un paciente con inestabilidad, ya no tiene crisis de vértigo o una migraña vestibular, ¿no? Podemos tener un paciente con una personalidad hipervigilante y estamos frente a un 3PD. Podemos no encontrar nada de apoyo en el diagnóstico vestibular y debemos de buscar rasgos clínicos centrales, siempre lo primero, enfermedad de Parkinson, hipertensión intracraneal es muy prevalente en la población mayor, patología cerebelosa degenerativa y el temblor o el trastorno ortostático fundamentalmente. En la historia clínica, a mí me gusta, yo soy un fan de esta clasificación de los síntomas vestibulares y creo que es nuestro método común de hablar. Tenemos los síntomas propios del vértigo, los síntomas propios vestibulares, de mareo, tenemos los síntomas visuales y los síntomas posturales. Yo siempre insisto mucho en que nosotros vamos a tener que buscar los pacientes en todo este tipo en este grupo de síntomas. Debemos de intentar precisar, y ya veréis, es una metodología que a mí me gusta mucho hacer, es el motivo principal lo intento codificar a esta clasificación, ¿no? Bien, los síntomas visuales vestibulares tienen un correlato neurológico muy importante. No sé, pero yo veo muchos pacientes que me dicen, es que he estado en el oftalmólogo porque no veo bien, tengo una mala agudeza visual y me dice que tengo todo bien y no me ven nada. Bueno, pues evidentemente
Eso puede ser una oscilopsia, un visual lag, un retardo visual, cualquiera de los grupos sintomáticos de los síntomas, ¿no? La inclinación del entorno visual, no es nada raro en la enfermedad de Meniere, el room tilt illusion. Puede haber un verdadero vértigo, ¿no? O diríamos una borrosidad, una pérdida de la agudeza visual no tan tremenda como en la oscilopsia, pero de pronto, vale, todo está borroso, tengo agudeza, puedo discriminar, puedo identificar, pero el fondo es borroso. Los síntomas posturales, la inestabilidad, la pulsión direccional, las caídas o lo que sería casi caída. Que no se considera, esto es muy importante, vestibular, desde el punto de vista postural, el presíncope y el síncope no son síntomas vestibulares. Las caídas fortuitas, voy caminando, me caigo, choco, perdón, con una alfombra, con una escalera, me caigo. Es que no tengo reflejos. No, mire, no, usted se ha caído por un fenómeno fortuito, ¿no? No por un problema vestibular, ¿no? No acción desencadenante. Entonces, viene de la nada, ¿no? Voy y me caigo, ¿no? Si consideramos vestibular el marking, ese sí sería un fenómeno sin acción desencadenante, y el room tilt illusion. Estos sí son las únicas excepciones, ¿de acuerdo? Esto es una estadística que hice hace, bueno, yo creo que es una serie de pacientes, creo que fue el primer año en Madrid, si mal no recuerdo, son pacientes nuevos para mí, y esta era un poco la distribución de síntomas o de motivos fundamentales en la clasificación Barani. Uno es vértigo, dos es mareo, tres son visuales, y cuatro, como veis, son posturales. Bueno, pues los pacientes con inestabilidad suelen estar en ese grupo 2, 3, 4 realmente, ¿no? Esto era un poco ya visto con más detalle en una población solo de inestabilidad. Estos eran los que eran solo inestabilidad, era el 50, en aquel momento era el 50, el 43%, ahora eran muchos más. Y vemos fundamentalmente mareo espontáneo, mareo postural, mareo con los movimientos cefálicos. Mi último paciente de esta mañana era esto, y la inestabilidad propiamente dicha, ¿no? El diagnóstico, bueno, fijaros todo lo que ha aparecido, pues entra todo tipo de cuadro diagnóstico vestibular. Por tanto, necesitamos abordar a estos pacientes de una manera muy sistemática y no podemos dejar nada sin preguntar. Insisto, a veces es muy difícil, a veces es muy difícil, no da para más una historia clínica sencilla. Y yo siempre estoy pensando qué voy a hacer con el paciente. Quiero decir, sobre todo por pacientes que ya han visto otros compañeros, el neurólogo, el internista, que tú eres el último de la fila en la valoración clínica, y tú eres el que tiene que establecer una buena premisa terapéutica. La historia clínica, pues bueno, pues tenemos que preguntar no solo el tipo de síntoma, ¿no? Sino el efecto del entorno, ¿no? La iluminación, cómo afecta, más, menos, la superficie de deambulación, firme, no firme, la aglomeración de personas, la sobrecarga visual, yo qué sé. Vivimos, bueno, y ahora nosotros en concreto nos vamos a la Navidad, y realmente esto va a ser un terrorismo visual más que contaminación visual, ya es terrorismo visual, o sea, en realidad hay gente que va a estar expuesta dentro de este ambiente tan bonito y festivo, pues a mucho estímulo visual, ¿no? Sonido, ruido, cómo me afecta, ¿no? Desencadenante, si es posicional, si ha sido realizar un movimiento de cabeza, si ha sido hacer un valsalva, en una transición postural, ¿no? Cómo ocurre si está de pie, sentado, el efecto del reposo, el estar quieto. Vais a ver luego un diagnóstico brutal que con una simple pregunta va a ocurrir, ¿de acuerdo? Los antecedentes personales, pues bueno, ¿qué os voy a contar? Aquí es la clave, pero como os decía, creo que muchos de estos pacientes van a venir para mí ya muy trabajados. Ahora bien, nadie les ha hecho nunca una buena historia clínica vestibular. Puede pasar desapercibida una neuritis vestibular en un vértigo. No, yo tuve un vértigo hace 14 años. Cuando tú hurgas y dices, no, no, aquello fueron 4 días, luego estuvo inestable un mes, 2 meses, cada vez que se mueve a un lado la cosa se desplazaba el entorno visual. Esto, mira, que fue una neuritis vestibular, ¿no? Bien, estas historias no nos las hace nadie, las tenemos que hacer nosotros. Por tanto, uno no se queda en los antecedentes de medicina interna o de neurología, sino que tiene que ir a por los suyos. La exploración. Pues en la exploración tenemos que ir a por estos 5 signos, nunca nos pueden fallar. Tenemos que valorar si la supresión visual
es correcta o no es correcta para suprimir o no un nistagmo o una estimulación vestibular, ¿no? La supresión simultánea visual del reflejo vestíbulo-oculomotor. Seguimiento sacádico, es un signo de alarma, ¿no? El nistagmo evocado por la mirada, pues oye, estos son dos y dos son cuatro. El nistagmo vertical, pues para mí sigue siendo una bandera. Estos pacientes a veces veo pacientes solo con nistagmo vertical y no llego a un diagnóstico. Lo sigo, lo sigo, como decía antes, a veces en el seguimiento se hace el diagnóstico, porque sé que algo se nos está escapando y necesito tener claramente un seguimiento. No puedo perder un paciente de estos, porque un día se convierte en un seguimiento patológico y te aparece una vestibulopatía bilateral. Y luego, otro de los signos para mí muy alarmantes es el nistagmo de posición de dirección cambiante apogeotrópico, entre comillas, vértigo posicional por cupulolitiasis. Bien, muchas veces nos encontramos con pacientes añosos, perdón, con inestabilidad y que solo tienen eso. Y hacemos maniobras, la que queráis. Yo soy partidario de la maniobra de Zuma y Maya, de hecho, me encanta y creo que es un avance importante y no mejoran. Y puede desaparecer el nistagmo y no mejoran. Y vuelve al mes y vuelve a tener el nistagmo y no mejora. Le vuelve a hacer otra maniobra y no mejora. Es decir, este es un nistagmo que hay que tener un poquito de prudencia. Cuando tú a un paciente con un apogeotrópico le has hecho 7 maniobras y no ha mejorado, te has equivocado de diagnóstico. Bien, y no todo es ojos, aunque lo parezca, ¿no? Diagnóstico. Bien, pues este es un poco el cuadro a mí diagnóstico que más me interesa, ¿no? Y como os decía, siempre empiezo por la búsqueda de la vestibulopatía. Y aquí tenemos un principio. No compensación o descompensación son sinónimos de inestabilidad, porque un paciente con una vestibulopatía unilateral pasa una fase de compensación y se puede encontrar no compensado, que no llega a esa compensación, que no la logra o incluso tiene momentos de descompensación, ¿no? Entonces, eso es inestabilidad. Incluso un paciente puede tener ya un trastorno añadido que le va a hacer volver a perder esa compensación, pero cuando vemos un paciente con una vestibulopatía unilateral, que es donde estamos ahora, e inestabilidad, tenemos que pensar que es un paciente que no está compensado. ¿Y qué es la compensación? Esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Compensación, como dice aquí, la rehabilitación vestibular, lo que hace es mejorar la compensación vestibular. Y la compensación vestibular puede ser un fenómeno, puede ser un estado del paciente o puede ser hallazgos en la exploración de un paciente. De hecho, hay mucha confusión. Decimos, un paciente descompensado y, joder, el paciente está fatal, está muy inestable. Eh, o pueden ser esos fenómenos centrales, que es como ocurrió la primera definición de compensación, tenía que ver con los procesos centrales que se ponen en marcha después de un daño unilateral permanente. De hecho, compensación surge del estudio neurofisiológico de la vestibulopatía unilateral, ¿no? Bien, pues hablamos de compensación para definir esos fenómenos que luego veremos. Puede ser el estado del paciente, un paciente descompensado. Entre nosotros estamos hablando de un paciente inestable. Entendemos como una vestibulopatía unilateral. O a veces hablamos de hallazgos de descompensación, ¿no? Un nistagmo espontáneo, una preponderancia direccional en la prueba calórica, ¿no? Bien, ¿qué ocurre cuando hay una vestibulopatía unilateral? Aquí veis un registro de un paciente de 29 años que tuvo una neuritis vestibular en el lado izquierdo y le vemos una semana después. Y veis el registro rojo de la izquierda completamente, una hipofunción completa del canal semicircular horizontal, superior y posterior de arriba a abajo. Ganancia baja sacadas de refijación. En la derecha pongo el valor de la ganancia. El paciente viene aproximadamente, yo creo, un mes, mes y medio después y la ganancia ha recuperado un poquito, como veis en el horizontal, y el paciente viene un año después y fijaros cómo la ganancia ha recuperado más. Bien, las sacadas siguen estando ahí y de hecho a este paciente es un paciente mío de Pamplona que yo ya no estaba allí y le pedí a Raquel Manrique, que trabaja allí, que lo volviera a ver por mí y este registro de mayo del 22 me lo mandó ella y estamos siguiéndole porque sigue recuperando, o sea, ya cantidades mínimas. ¿Y esto qué es? Esto es la restauración de la función vestibular o restitutio ad integrum en latín, que es típica palabra de latín. Esto ocurre muy frecuentemente. Este es un magnífico trabajo de Eduardo Martín, mi
profesor en el curso, sobre pacientes con neuritis vestibular y síndrome de Ramsay-Hunt, seguidos durante medio año y luego un año, cómo van recuperando esa función vestibular. O sea, la recuperación vestibular que antes era un nunca ocurre, ocurre más de lo que nos lo imaginamos. De hecho, hace poco, bueno, hace poco ya no sé cuándo fue, igual hace un año, un artículo de Ian Curtois, creo que seguían a un paciente durante 2 años y se ve cómo todas las ganancias van recuperándose progresivamente. Bien, pero esta restauración es algo que es a veces imposible y cuando ocurre es inesperado. Debo decir que yo no tengo nunca una seguridad de que vaya a pasar. Entonces, cuando esto no es así, viene la compensación. Y la compensación son estos tres fenómenos diferentes. Reajustes del proceso vestibular que ocurren en el tronco del encéfalo, sustitución que exige predicción y modulación y adaptación del comportamiento para disminuir las demandas vestibulares. Bien, y esto es propiamente la compensación vestibular, que es un fenómeno o un proceso central. Estos son los grandes hitos neurofisiológicos que explican la compensación vestibular. Está muy bien estudiado, esto es un magnífico artículo, ya tiene sus años, pero es un resumen de gran interés, los fenómenos que ocurren de potenciación de la descarga, de la potenciación a largo plazo y la depresión a largo plazo ocurre en el cerebelo, que es decir, son cuatro procesos, cada uno de los cuales lo vamos a poder trabajar, ¿de acuerdo? Si vamos de arriba a abajo, cómo yo puedo facilitar la plasticidad vestibular mediada por el cerebelo. Repetición, repetición. Cuando decimos haga este ejercicio muchas veces, estamos contribuyendo a la plasticidad cerebelosa del núcleo vestibular. Pero ¿cómo podemos trabajar propiamente en el núcleo vestibular? Los ejercicios tienen que incluir mucho movimiento de cabeza y visual, pero de cabeza o corporal, pero en entorno visual. No vale hacerlos en oscuridad. Ya sabéis que, por tanto, estos dos puntos se resumen muy fácilmente. Lo antes posible de pie y siempre mucha luz, mucha iluminación en la habitación, ¿no? ¿Cómo puedo yo cambiar la excitabilidad en el núcleo vestibular, que en ese momento hay uno que está más bajo que el otro? Bueno, pues el nistagmo espontáneo no debemos de ir a inutilizarlo, o sea, aquella estrategia de dar supresores vestibulares para acabar con el nistagmo espontáneo es un error garrafal, solo prolongas la, la, la inestabilidad. Aquí tenemos una gran suerte porque hubo una época que la única manera de parar los síntomas vegetativos era con supresores vestibulares. Hoy en día el ondansetron y otros fármacos no tienen efecto vestibular, pero sí calman la sintomatología vegetativa del paciente, ¿no? ¿Cómo puedo yo trabajar la plasticidad ya intrínseca en el núcleo vestibular? Los corticoides, ¿de acuerdo? Por la vía del flóculo nos va a ayudar. Es decir, hay todo los fenómenos son conocidos y son trabajables. Muchas veces decimos, el paciente inestable es porque tiene unos reflejos hipofuncionantes. Todo lo contrario. Este es un trabajo magnífico de Fay Horak. Este sí que tiene ya unos años, en la que ya demuestra cómo la respuesta postural en la fase inicial de la vestibulopatía unilateral en pacientes no compensados es hipermétrica. Quiere decir que cuando se desplaza la plataforma, bien sea en un paradigma de deslazamiento anterior-posterior o inclinación, la respuesta del paciente es hipermétrica. ¿Y qué pasa que esa hipermétrica, que en un momento dado su centro de presiones va a estar fuera de los límites de estabilidad, de sustentación, con lo cual se va a caer? ¿De acuerdo? Por tanto, esa sensación de inestabilidad surge de una respuesta hipermétrica, ¿no? ¿Cómo puedo yo medir la compensación vestibular? Este es un trabajo de mi grupo que lleva años y que por eso ponían esta figura mirando a otro lado. Imagínate, es como quien mató al paciente, perdón, a la persona. Tenemos ahí la sangre y nosotros estamos mirando a otro lado. Esta fue nuestra actitud siempre. No mirábamos a la ganancia, que es la sangre, es lo evidente, mirábamos a las sacadas. Y ahí es donde surge el estudio que llevamos hecho hace muchos años
y que cristalizó en la tesis de Carlos Guajardo, que me mandó esta foto recientemente en vuestro congreso chileno y que me dio mucha envidia no poder estar. Y lo que hicimos fue realmente medir la organización de las sacadas. Esto es, ¿en qué consiste el índice PR? Bueno, pues todo esto surge de este trabajo hace ya 9 años con mis grandes colegas en la foto de abajo, el Colegio Fonseca de Salamanca, Eduard Eusebi Matiñó, Ángel Batuecas y a mi izquierda Jorge Rey, ¿de acuerdo? ¿Qué hicimos? Creamos un programa para analizar la respuesta que nos daba el equipo, el VGIT. Lo exportábamos a Excel y esta fue la hipótesis. Cuando tú tienes una respuesta hipométrica, en el lado izquierdo, donde dice respuestas organizadas, quiere decir que estímulo a estímulo, perdón, la respuesta es hipométrica, la ganancia es baja y la sacada de refrigeración aparece siempre en el mismo minuto, en el mismo milisegundo, por decirlo. En cambio, hablamos de respuestas desorganizadas cuando entre estímulo y estímulo, las sacadas aparecían donde les daba la gana. A veces era una, muy tardía o más temprana, a veces eran dos, o también, quiero decir, aparecían totalmente desorganizadas y dispersas, no agrupadas, ¿de acuerdo? Aquí hay un problema, y esto es algo que todavía no tenemos nada claro, porque a veces se nos mezcla la sacada con el nistagmo espontáneo. Entonces, bueno, este es el único punto para mí erróneo de este trabajo y que hemos decidido abordar próximamente. Y esto es un registro muy fino de la motilidad ocular, estamos hablando pues de milisegundos también, donde mezclamos la posición del ojo, la velocidad del ojo y la velocidad de la cabeza. El de arriba nunca lo vemos, los de abajo son el V-hit y hay, como veis, la diferencia entre nistagmo y sacada. El nistagmo suele ser de menor velocidad, habitualmente menos de 50 grados por segundo, y tiene una duración un poquito más corta que la sacada. La sacada es más larga, de duración y de velocidad mucho mayor. Pero bueno, necesitamos un algoritmo que nos lo analice. Este es un paciente que tenemos una respuesta patológica en el lado derecho y veis cómo las sacadas en negro aparecen claramente todas en un lado a los 200 y a los 400 milisegundos, de tal manera que el índice es un paciente bien compensado, él está bien, no tiene mayor problema, con lo cual aquí tenemos un buen nivel de compensación. Este es un paciente similar con una neuritis vestibular, lado izquierdo, ganancias casi normalizadas, pero muy inestable y con unas sacadas totalmente desorganizadas. Este es el índice PR. Cuanto más próximo a 100 peor, cuanto menos más próximo a cero, mejor. Y de hecho la tesis de Carlos, que fue una tesis prolija hasta la médula, o sea, fue agotadora para él y para mí, la tesis de Carlos fue buscar un punto de corte metiendo todos los parámetros de compensación vestibular clínicos de exploración que teníamos y más o menos sacamos que aproximadamente en 50 es el punto de corte que separa la compensación de la descompensación. ¿De acuerdo? Es un paciente en el que tiene pues en un punto PR en el caso del estímulo derecho, había sido una neuritis vestibular derecha hace 9 meses, pues de que está mal, veis cómo está todo desorganizado, un índice de 67. Bien, hemos trabajado mucho, seguimos trabajando, añadimos a Gabriel Trinidad, en otro nos dedicamos a mirar cosas visuales cómo la rehabilitación mejora el índice PR y mejora la agudeza visual. Incluso planteamos un aparato para intentar sincronizar las sacadas de refrigeración. Bien, yo sé el público que me escucha y esto lo publicamos. Hicimos un aparato para sincronizar la aparición de una sacada que queríamos, siempre en el mismo sitio, según movía el paciente la cabeza en la exploración. Fue un momento gozoso para nosotros, pero las empresas no nos han querido seguir, con lo cual si alguien que... De hecho, al mismo tiempo Michael Schubert estaba haciendo algo similar en Baltimore y bueno, pues cada uno ha ido por su camino, ¿no? Pero nadie nos quiso seguir y si alguien tiene interés, que se busque este artículo en Acta de Estocolmo. Todo esto está bien abierto, nunca hemos publicado nada en programas cerrados. Cómo un paciente se descompensa cuando uno tiene, este es un caso muy bonito de una paciente que trabaja en la clínica, tuvo una neuritis vestibular izquierda, estaba, bueno, bastante bien hace 2 años
Y bueno, tuvo tra- eh, digamos, tiene un trabajo bastante agresivo a veces por las urgencias y los quirófanos y tuvo un problema serio. Se tuvo que quedar literalmente casi un día sin dormir. Esto ya hace poco tiempo, ya no hace ya más de un año o dos. Y fijaros cómo pasó de un índice, una medio organización a unas sacadas completamente desorganizadas. Hicimos mucha rehabilitación y ella va mejorando, pero no ha sido para tanto. Y precisamente por esta conexión con el trastorno del sueño, porque en realidad lo único que te puede desorganizar los movimientos oculares es el sueño. No hay otro problema. Uf, se me está yendo el tiempo. No hay otro problema. Yo suelo ser un poco fan de esta medicación, del extracto de ginkgo biloba, el 761, aquí se llama, lo comercializa el laboratorio, no sé cuál, Suave Tabolín. Yo soy muy fan porque es el único mecanismo, perdón, es la única manera de resincronizar los movimientos oculares. La deprivación, los paradigmas de deprivación del sueño te desincronizan, el sueño te sincroniza. ¿De acuerdo? Bien, estamos frente a un paciente con una vestibulopatía unilateral, no logra una buena compensación, por tanto, tenemos que ir, estamos con un paciente que no tiene ningún problema, de otro tipo, de otra índole, y le hacemos una rehabilitación vestibular, insisto, con medicación de ese tipo, y yo creo que tenemos una gran experiencia. Trabajamos estos ejes de coordinación sensorial, movimiento cefálico, estabilidad, entorno, apoyo y cognición, que es súper importante para hacer la rehabilitación vestibular. Este es un trabajo reciente de Laura Flix, que es la fisioterapeuta que trabaja conmigo, sobre la amplificación de los límites de estabilidad. Mira, no sé qué vamos a hacer contigo, pero vamos a ampliar los límites de estabilidad. Un poco lo que buscamos en la rehabilitación es que tú tengas una base de sustentación que te apoye mucho mayor de la que tienes, ¿no? Bueno, hay pacientes que nos van a contar esa forma de inestabilidad cuando van conduciendo, ¿no? Esto es el tema este del vértigo, la desorientación del conductor, el vértigo, que es pues, un síndrome otolítico. Son pacientes que tienen un antecedente de pánico bastante habitual y aquí tenemos que hacer mucho trabajo de desensibilización y tener un poquito cuidado con los ansiolíticos. Bien, muchos de estos pacientes tienen un déficit en el estudio de las máculas y de hecho estamos hablando ya del síndrome otolítico, ¿no? De la inestabilidad. Son pacientes con un cuadro de inestabilidad, una sensación muy abigarrada, muy bizarra de voy caminando en nubes, son síntomas de caminar con muy poco apoyo y lo que nos encontramos es un déficit exclusivo muchas veces en el potencial vestibular. Es un potencial cervical que lo hemos repetido hasta la saciedad. Veis el izquierdo como está francamente asimétrico, no existe. En cambio, los oculares tenemos el derecho aquí en este lado y creo que en este contexto no me merece la pena explicar nada de los MEMS porque tenéis muy buena formación, pero veis cómo yo los pongo de esta manera. Este es el ámbito fisiológico. Las curvas o las ondas estimuladoras son positivas, son las Ns, las inhibidoras son las negativas, que son las Ps, a contrario de lo que se suele presentar. Cuando tú tienes un hallazgo cuando tienes un paciente y solo tienes esto y no tienes más, yo os digo, lo primero que nos preguntamos, ¿es real? De hecho, creo que ayer vi un paciente igual, es real y les pido repetir. Yo me fío de mi equipo, aquí sale mucha gente, pero yo les pido que repitan esta exploración. Yo no me quedo cómodo con un paciente que tiene solo una alteración en las máculas y tiene todo un cuadro de inestabilidad. Tengo que demostrarlo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando es así, entiendo que va muy bien. Son pacientes que les damos antagonistas del calcio, hacen rehabilitación vestibular y buscamos si hay alguna otra alteración. ¿Por qué damos antagonistas del calcio? Esto me lo preguntaba hoy una compañera en el departamento que estaba pasando conmigo consulta, le dije, mira, pues esto es un trabajo que empezó Raquel Matrica en Pamplona y ya tiene su explicación. Tiene mucho que ver con las corrientes de calcio, no solo de despolarización, también en el sistema nervioso central. Y bueno, tenemos ya una serie de pacientes amplia, ¿no? Bueno, luego tenemos los pacientes con el 3PD. Yo tampoco voy a entrar aquí. Habéis tenido charlas magistrales de casi todo el mundo. Os he hablado, yo cuando sigo vuestras eh, actividad docente, habéis tenido desde Estados Unidos a México magníficos presentadores. Yo solo quiero decir que
todo este problema de mareo en un entorno un poquito psicógeno, yo tengo que, me fío mucho de esto, ¿no? En primer lugar, ¿no? Si estamos frente a un fenómeno situacional o no, que me va a separar, el vértigo visual y el Space and Motion Disorder, si es algo crónico, como en el mareo crónico subjetivo, o si es fluctuante como es el fóbico postural, ¿no? Para mí esta es a veces, cuando no tengo tan claro, a veces dejamos de 3PD demasiadas cosas y se nos olvida preguntar estos pequeños detalles de la historia clínica. ¿Por qué? Porque un 3PD es un problema mucho más serio, es un paciente con un control postural rígido, con una preferencia visual. ¿Y dónde surge? Pues fundamentalmente una dificultad del procesamiento cortical. Esto es un problema de gestión de la información en nuestro sistema nervioso central. De hecho, cuando desaparece el riesgo es como que no te has quitado de encima esa estrategia. Esto pasa en el reflejo vestíbulo oculomotor. Cuando un paciente tiene una vestibulopatía unilateral, normaliza el reflejo, tenemos una ganancia perfecta y quedan las sacadas. Esas sacadas son visuales y son pacientes que no logran quitarse esa estrategia. Bueno, si es visual, no pasa nada, pero cuando es postural, empieza el 3PD, tienen preferencia visual o somatosensorial y todo esto crea un trastorno somatomorfo con un postral rígido y una marcha cautelosa. Bien, el esquema de Jeffrey Stapp creo que surge todo de la mala adaptación que exige un trastorno cortical en el procesamiento, pero también un condicionamiento, porque el paciente en vez de hacer correcciones instintivas, inconscientes, está haciendo una exageración en la corrección consciente. Este es el punto clave. Esta es para mí la diferencia de un 3PD es cuando el paciente está conscientemente haciendo correcciones posturales. Y es lo que a mí me ayuda a entender que hay un 3PD y me saca un poco de otros diagnósticos. No sigo por ahí. El objetivo, evidentemente, es rehabilitación vestibular, medicación, si es necesario, y terapia cognitivo-conductual fundamental. Aunque, como yo digo a Laura, mucho del trabajo de rehabilitación vestibular es puramente cognitivo-conductual. Bien, este es el equipo de fisioterapeutas con los que trabajo en Gerona. A la derecha veis a Joan, que es una persona, un profesor de fisioterapia en Gerona que tiene el único máster de rehabilitación vestibular aquí en España. Bueno, podemos estar frente a un trastorno vestibular crónico, como una enfermedad de Meniere. En la evolución van a acabar con inestabilidad, en una migraña vestibular que acaba en un 35% de los pacientes con inestabilidad y una hipersensibilidad al movimiento. Aquí la rehabilitación vestibular también es muy eficaz al añadir estimulación optocinética o incluso diría con realidad virtual. Los pacientes con un schwannoma vestibular, evidentemente, no se nos pueden escapar. Pacientes con inestabilidad, el diagnóstico diferencial exige eliminar este diagnóstico. Bien, eso no es algo nuevo y eso sé que se puede hacer con gran facilidad. Voy a hacer un ejemplo, sin más para ver. Realmente es el caso cero del PR. ¿De acuerdo? Eh, cada, ¿Con qué frecuencia hay? Pues mira, cuando buscas exhaustivamente, un 75% de los casos vas a encontrar una vestibulopatía. Si vas superficialmente, se te escapa el 60%. Es decir, o sea, es nuestro trabajo. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer y es para lo que nos hemos formado y al menos esto debemos de abordarlo, ¿no? Bien, la inestabilidad progresiva nos hace pensar más en vestibulopatía bilateral. Esto es un paciente de 69 años. Este es un caso que presenté en la segunda edición del curso hace ya 7 años, ya, hace ya mucho tiempo, con una inestabilidad en deambulación y le han dicho que es del oído. Y esta es la exploración. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues como veis es un nistagmo vertical hacia abajo. Así de claro. Canal de arriba, canal horizontal, canal del medio, canal vertical y de abajo es velocidad que no me interesa. Pero fijaros cómo en la mirada extrema derecha y en la mirada extrema izquierda hay un poquito de nistagmo evocado por la mirada, sobre todo en la mirada extrema izquierda. Pero en las miradas extremas el nistagmo vertical aumenta. Esto es crítico. Esto lo vemos Esto es un registro simple. Bien, lo que hacemos es añadir el seguimiento. ¿Veis como el seguimiento arriba, horizontal, es decente? Yo no voy a decir que sea muy malo,
al mismo tiempo se mantiene ese componente, ese nistagmo vertical hacia abajo. Esto es muy antiguo. El Bohr en aquel momento definíamos como mover la cabeza a derecha e izquierda, sigue ese nistagmo vertical hacia abajo. Cuando añadimos una interacción visual que es mover la cabeza a derecha e izquierda en un entorno visual abierto, con lo cual está sumando vestibular, reflejo vestibular y optocinético, vemos que este se multiplica, aumenta el BOR, el reflejo vestibular, arriba en la horizontal, pero el nistagmo vertical sigue ahí. Y cuando hacemos supresión prácticamente no logramos nada. Es el momento de la supresión aquí en el medio justo y el nistagmo sigue. Y por tanto, mi planteamiento fue, esto es algo central. Ya en aquella época teníamos el vídeo Head Impulse Test, es un caso. Entonces, fijar lo que nos aparece, una vestibulopatía bilateral con un nistagmo vertical hacia abajo. O sea, este es el caso que os presenté antes. Cómo se ve las sacadas en los anteriores hacia abajo y en los posteriores hacia arriba. Es un nistagmo vertical hacia abajo y esta era la interacción visual vestibular ya más como lo vemos hoy. Fijaros qué impresionante cómo esa interacción visual vestibular está rota por toda esta gran cantidad de sacadas. Bien, diagnóstico diferencial, una SCA o un canvas probable. De tal manera que detrás de un cuadro de vestibulopatía bilateral con un nistagmo vertical hacia abajo logramos hacer ese diagnóstico. ¿De acuerdo? Bien, la vestibulopatía bilateral tiene muchas clasificaciones. A mí me gusta más por el tipo de instauración, si es rápida o progresiva, porque me ayuda mucho en el diagnóstico diferencial, ¿de acuerdo? La etiológica, pues bueno, yo creo el 50% logramos un buen diagnóstico. Esta es nuestra serie de vestibulopatía bilateral. Estos fueron casi revisados 6.000 pacientes, ya no me acuerdo cuántos. Encontramos los bilaterales a unos 300, ya no me acuerdo cuántos. Esto está publicado. Y bueno, fijaros, idiopático teníamos mucho. Menier, evidentemente, nosotros tenemos mucho, porque yo veo mucho Menier, con hipoacusia, neurodegenerativos, tóxicos metabólicos, autoinmunes, otitis media crónica, un entorno ORL, vamos a ver, otitis media crónica que acaba en vestibulopatía bilateral, por ser bilateral, y luego ya tenemos neoplásicos, infecciosos y otros, ¿no? Bien, sin más, es decir, que esto es algo que debemos de ver, aunque no olvidemos, no sé si se podrá ver el vídeo, esa es una prueba impulsiva en el paciente que os he enseñado antes, los impulsos a derecha e izquierda generan una respuesta hipométrica y las sacadas de refijación, si lo queremos ver a un poquito de velocidad lenta, es esto, bueno, pues este es un paciente que me llevó literalmente 15 minutos de exploración detallada, saber lo que tenía. Y partíamos de una inestabilidad, insisto, no tenía muchos más datos de este paciente, entonces de ahí acabamos en lo que acabamos. Por tanto, creo que bien con exploración clínica, bien con una profusión de equipamiento, debemos de acabar con este diagnóstico. Bien, sin más, estos son registros, por tanto, mi recomendación, os salto esto porque esto no tiene nada que ver o no aporta nada y esto sabéis. Este es mi mensaje. A un paciente con ataxia vestibular y oscilopsia, yo le hago el V-HIT y luego estudio la interacción visual vestibular, que es cuando añado el seguimiento. Fijaros esta vestibulopatía bilateral, los 6 canales por gentamicina. Paciente que tuvo una infección y le dieron gentamicina. Esta es la interacción visual vestibular. Veis algunas sacadas que reflejan la hipofunción un poco más intensa en el lado derecho. Este es otro paciente que viene con una hipofunción vestibular bilateral y la interacción visual vestibular, fijaros cómo el ritmo de las sacadas es más exagerado. Por tanto, no cuesta nada hacer el impulso cefálico, hacer la interacción visual vestibular que añade el seguimiento, ¿de acuerdo? Bien, esta es la evolución el diagnóstico diferencial en los bilaterales. Yo lo separo desde el punto de vista de la exploración con nistagmo espontáneo o de posición, que puede ser central o vertical, o sin nistagmo espontáneo, o con nistagmo espontáneo de posición periférico. Fijaros, yo tengo el diagnóstico diferencial ya hecho aquí, ya sé el camino que voy a hacer. Cuando me viene con un nistagmo vertical hacia abajo, cuando hay una evocado por la mirada o un patrón de acoplamiento vertical en el estudio posicional, me voy a neurodegenerativas, hipo o a vitaminosis. En cambio, que hay un espontáneo o no hay nada, o es un nistagmo de posición periférico,
tengo todos estos. Bien, esto no es tan claro. En estos de la derecha, en los espontáneos, hay un pequeño porcentaje que tienen Canvas, ¿de acuerdo? Esto es un tema que se ha presentado ya. Nosotros lo estamos haciendo, estamos mirando en estos pacientes genética de Canvas. Creo que vamos ya a unos 10, 12 pacientes que han aparecido positivos inesperadamente. Bueno, pues esto es como todo en medicina, cómo se resuelve, lo hubiéramos resuelto en el seguimiento. Bien, dentro de una forma de vestibulopatía bilateral está la presbivestibulopatía, gracias a Dios, esto es lo que más vemos, ¿de acuerdo? Y es una forma menor o moderada de vestibulopatía bilateral. La pregunta ¿es algo de transición? ¿Es algo que va a progresar? ¿Es una cuestión asociada a la edad simplemente? Y sobre todo suele ser un componente multisensorial, ¿de acuerdo? Por tanto, vestibulopatía bilateral esconde muchos diagnósticos. Paciente con vestibulopatía bilateral, yo lo veo siempre cada 6 meses. No los dejo en paz, ¿de acuerdo? La patología neurológica, ¿no? Pues también es una forma progresiva de instauración, como os decía antes, hidrocefalia, hipertensión intracraneal, lesiones de fosa posterior, parálisis paranuclear progresiva, ataxia cerebelosa, las neuropatías y el temblor ortostático. A mí me parece uno de los más curiosos el temblor ortostático. Este sí que me parece, este es un artículo que publicó con Raquel de los casos que teníamos de temblor ortostático y de mioclonías. Y este es el que os decía antes. La pregunta es muy sencilla. ¿Usted, cuando está de pie en la cola del cine o del teatro, o está parado de pie? Sé que parado para vosotros es estar de pie, para otros de pie es estar de pie, es estar ortostático, y parado es no moviéndose, ¿de acuerdo? O sea, usted firme, yo creo que esa palabra nos define. ¿Qué tal está? Cuando un paciente te dice, estoy peor, empieza a pensar en un temblor ortostático. Siguiente pregunta. Si usted se apoya un poquito, un dedo o dos dedos sobre una superficie, lo toca, no lo apoya, no se apoya, no se tira sobre, mejora y te dicen sí. Tercera pregunta. Si tú tomas una copa de alcohol, ¿mejora esa sensación? Sí. Es un temblor ortostático. Hay que pedir un estudio de extremidades inferiores, temblor. Se trata con clonazepam y van de maravilla. Mi experiencia ha sido tremenda en estos casos. He visto casos sorprendentes que con esa pregunta se hace el diagnóstico. El problema está que a veces vemos mioclonías y eso es un poquito peor. Entonces eso ya te complica mucho no siguen el patrón del temblor ortostático y de respuesta, ¿de acuerdo? Por tanto, mucha humildad porque cuando estamos frente a un paciente con vestibulopatía unilateral, perdón, con inestabilidad, no tenemos que ser autosuficientes, necesitamos mucha ayuda, valoración médica general y siempre la neurológica, yo la pongo en segundo lugar. Bueno, cuando yo estoy en segundo lugar me fío, leo lo que ellos han hecho, ¿no? Y luego nuestra valoración para ese contexto, ¿no? Luego no olvidemos, ¿no? La polifarmacia, que es muy propio de países con economía y hay veces que te encuentras pacientes que están tomando dos antihipertensivos con un analgésico morfínico por la mañana, cuando realmente lo que hacen es bajar la tensión y encontrarse sumamente mareados. Bien, y todos los problemas perdón, todos los problemas generales que yo creo que esto, un análisis y un trabajo con el internista debería ser más que suficiente. Uy, perdonad que me ha vuelto a salir la voz aquí en off. Y ya está. Y bueno, pues sin más termino. He consumido la hora y creo que un poco más. Siento que este es un tema inmenso. Vuelvo a recordar siempre empezar pensando en vestibulopatía. Y además del curso de casos clínicos, invito a la FINO, que será el 23 y 24 de mayo en Oporto. Por eso hemos hecho este curso el 21 de mayo, es una oportunidad venir a Madrid, nos pasamos un día trabajando, viendo casos clínicos, al día siguiente un viaje a Oporto, que es una ciudad magnífica, a disfrutar de una reunión como es la FINO, 23 y 24 de mayo, que organiza el doctor Rosmanino Seara. Y sin más, con esto termino. Elías, no sé si te he Hasta la hablado casa. demasiado o qué hacer. Déjame compartir. Qué buena invitación, Nicolás, ¿eh? La del 21 del curso. ¿Las inscripciones son a través de correo? ¿Cómo lo hacen? ¿Perdona? Las inscripciones para la reunión de casos. Mandarnos correo, todavía no hemos abierto las inscripciones. He puesto mi correo y el de Eduardo y estamos justo yo que abriremos a la vuelta de Navidad, abriremos ya las inscripciones
va a ser en la sede de la clínica. Tenemos un límite de unas 80 personas porque no caben más y queremos que sea un poco más dirigido a personas que quieran venir desde Centro Hispanoamérica, a mí me gusta decir Hispanoamérica, o Iberoamérica o Latinoamérica, no sé cuál que use la expresión, pero bueno, para vosotros realmente el método es muy dinámico, son casos cerrados. Es real, ¿eh? O sea, no hay casos montados. A veces ponemos lo que nos cuestan hacer cosas y es sin más una revisión rápida de casos clínicos. Perfecto. Me gustó la última parte de la presentación, el tema del temblor ortostático, ¿eh? Bueno, No, ese es un gran tema. Ese yo creo que es un aspecto que os puede dar una gran... es una pregunta muy sencilla, ¿eh? Tan simple como... yo no puedo estar peor si estoy de pie. No puedo estar nunca peor si estoy de pie. Y si estoy ya, de pie parado peor, piensa en temblor ortostático. ok. Nicolás, Juan Morales pregunta acerca del paciente de la miastenia gravis. Dice, ¿cuánto tiempo después de la consulta la paciente Sí. fue diagnosticada de miastenia? No, tardaron un poquito porque esta paciente vino de neurología, se quedó en, se les escapó en neurología y fue devolverlo y ya hicieron rápidamente. Aquí hacen los anticuerpos son relativamente rápidos, lo que más tardó, se hizo el test, no me acuerdo ya, no es el de tensilón, es otro test y ya, y además es que en la historia clínica estaba puesto que la tosis palpebral y la incapacidad de mantener la posición extrema, o sea, esto fue un mal diagnóstico neurológico inicialmente. Por eso os digo que no hay que fiarse. Si tú tienes una sospecha, tú eres parte del equipo, ¿no? Pero no, fue un diagnóstico rápido. La paciente empezó tratamiento y está fenomenal. Yo la he visto justo a la vuelta del verano. Es un caso ya, creo que hace ya, creo que en el curso último lo presenté, con lo cual es de este curso 23-24. Fue a finales del 23, primeros del 24, pero casualmente la he visto a la vuelta del verano, creo que fue en agosto, en septiembre, y estaba fenomenal. Estaba Ok, fenomenal. Ha aparecido perfecto. una enfermedad autoinmune también, que no me acuerdo cuál era, pero no afecta al oído ni al sistema vestibular. Bien, yo te tenía unas preguntas, las escribí acá para que no se me olvidaran. Te quería preguntar algo del índice PR. Bajo tu experiencia, ¿sientes que entre evaluador cambia la Muchísimo, métrica de la semana? muchísimo. Muchísimo Muchísimo. y cambia mucho, o sea, al menos hay que tener 10 impulsos y cambia mucho si lo mides con el HitCal, o sea, si lo haces offline, que si aceptas el equipo. Entonces, en la tesis de Carlos aceptamos el equipo porque fue mi error. Nosotros teníamos un modo beta y estaba literalmente el HitCal metido en el equipo, pero yo tengo la sensación que el equipo que la medición que hacen el equipo de estos de Natus o quien sea no es correcta. Yo creo que es incorrecta. O sea, recomendaría si uno va a hacer un trabajo, descargar el HitCal y analizarlo. Es muy sencillo. O sea, es un registro, es un sistema simple de trabajo. Y eso está en abierto. Súper. Ya, entonces sí cambia la latencia, ya. Una buena Y pregunta. luego entre exploradores cambia mucho, Ya. sí. Y lo hice como por el caso que pusiste ahí, que vi un viejito, el último dijiste que era de la doctora Manríquez, y vi como que cambiaban mucho la dispersión de la sacada. Sí, sí, sí. Tenemos ahí un poco de diferencias. Sí, no me imagino, o sea, Yo debe creo que cambiar. intentaríamos normalizarlo a la velocidad del estímulo, literalmente. Igual mejora, pero Ok, es un proyecto. ya. Lo otro que te iba a preguntar era acerca de este concepto de neuritis vestibular recurrentes. Es Sí, como sí, sí, que, sí. Muy interesante. ¿y qué es Gracias, muy la interesante. recurrente? Bien, es... Fisiopatológicamente, ¿cómo te puedes explicar eso? No, no lo sé, no lo sé. Yo solo he visto, yo tengo un caso que además creo que dos casos publicados, uno publicado, paciente que tuvo una neuritis vestibular, un señor mayor, va fenomenal, me olvido de él. Siempre tienen una o dos crisis, después más como réplicas de los terremotos, hablando en algo que conocemos. Chileno, hablando en De- chileno. sí, hablando en chileno, un par de réplicas suaves y se acabó. Y este Ya, paciente recuperó tanto la función vestibular, joya, al año siguiente vino con lo mismo, exactamente el mismo cuadro, mismo oído. Eso fue un cuadro recurrente, no volvió a tener, también se recuperó muy bien. Es decir, son marginales, son muy marginales. Yo en mi vida habré visto dos. Es más, he visto a otro.
que nunca tuve seguridad del diagnóstico, ¿de acuerdo? No tuve nunca la seguridad que fue una verdadera neuritis vestibular porque un registro, una vez lo habíamos visto con pruebas calóricas hace muchos años, el segundo teníamos el VGIT y era patológico, y el tercero ya teníamos el VGIT con 3 canales, o sea, con los 6 canales semicirculares, y también era patológico, pero o sea, el patrón, yo creo que nunca se llegó a recuperar este paciente. Tengo mis dudas, porque nunca lo volvimos a ver. Vino las 3 veces que estaba mal, calórica, ovejito, ovejito, pero nunca supimos qué pasó en el medio. Entonces, ahí tengo muchas dudas, ¿eh? Entonces, te abre un poco la duda del vértigo recurrente. Ok, ya. Perfecto. Entonces, como concepto, sí, o sea, tú has visto cómo esto. Sí, sí, o sea, uno no debe de ignorarlo, o sea, no puedes encontrarte, es raro como un perro verde. Entonces, por eso lo que uno tiene que hacer es, en las neuritis, en los pacientes con neuritis, volver a verlos para confirmar que la exploración se normaliza. Ok, O llega a un punto que tú tienes un registro correcto. bien. Lo otro que te iba a preguntar es acerca de, ¿existe alguna correlación entre ganancia y nivel de inestabilidad? Porque muchas veces vemos a estos pacientes que tienen una inestabilidad bastante severa. Pero Sí, tú ves sí. el ovejito y No, es como... no es 100%. No, de hecho, en vestibulopatía bilateral nosotros hemos publicado que es casi más importante las sacadas que la ganancia. Entonces tenemos pacientes con el mismo nivel de ganancia bilateral, diferente tipo de sacadas y nuevamente eso es lo que impacta en la inestabilidad. O sea, yo creo que es cuando hay vestibulopatía ganancia baja es más importante las sacadas. De hecho, cuando yo empecé con todo esto y el VGIT, tuve un trabajo que se quedó ahí en la base de datos en el que intentábamos correlacionar ganancia y agudeza visual dinámica y no hay. No hay correlación. Es decir, hay algo más. Claro, en aquel momento, esto fue en el año 2012. Registramos, yo creo que fueron unos 60 pacientes, iba a ser la tesis de una persona que luego nos siguió y yo me agotó aquello mucho y se quedó en base de datos y no era muy del todo correcta, pero veíamos que en el primer análisis no había correlación. El estudio era seguir luego a las sacadas, pero lo hemos visto en otros pacientes, con lo cual yo te diría, es posible que sea más correlacionable con las sacadas que con propiamente la ganancia. Ya. Con la Cosa saca, que, bueno, ¿estás hablando con la cadencia de la saca o estás hablando con la amplitud de la velocidad de la saca? organización de las sacadas, Ya. organización, No, PR. no. Perfecto. Bien, no sé si alguien más tiene preguntas acá el día de, bueno, el Diego te manda saludos, muchísimas gracias, doctor. Como que nos Gracias. vemos en Fino, dice No, muchas gracias a vosotros, siempre. Jorge, Amanda igual, muchas gracias, muy buena presentación. No sé si alguien más quisiera tener alguna pregunta, yo anoté todas mis preguntas para llegar al final. Ezequiel, gracias. Bueno, si es que no hay más preguntas, en realidad no quitarte más tiempo, Nicolás, muchas Bueno, gracias. Elías, pues a todos vosotros mil gracias. La verdad que he disfrutado. Estas charlas son siempre para mí muy agradables, muy gozosas. Espero que os haya servido para algo. Y bueno, espero veros en Madrid o en Oporto, pero bueno, será un gran momento. Una buena Sí, fino este año. Bueno, como todas, yo creo. claro, De claro. acuerdo. Estamos viendo. Muchas gracias igual por tu A disponibilidad. vosotros, que paséis un buen fin de semana. Igual, que estés muy bien. Un abrazo. Gracias. Adiós. Bien, a todos, la presentación quedó grabada. Vamos a subirla igual a YouTube para así como con este capítulo de charlas libres para que después más adelante puedan compartirlo. Muchas gracias a todos. Estamos pendientes también con el curso que va a empezar ya desde la próxima semana de Diego con Pauli, que la veo por ahí, de BPPB. Así que nos estamos viendo en otra instancia. Que estén muy bien. Hasta luego.